Todos los juicios de Dios son justos, porque Él es perfectamente justo. Dios no comete ninguna injusticia, porque de hecho la injusticia es algo que Dios aborrece. En este sentido, de acuerdo con Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, entendemos que Dios compensará con justicia a cada persona según sus obras. Este pasaje en la Biblia dice así, Romanos 2, versículos 6 al 8. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Debemos tener presente que nadie se salva por las obras, sino que la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe. Sin embargo, las obras sí son consideradas para los juicios y las recompensas de Dios. Cuando la Biblia dice que alguien es justo, más que referirse a la justicia humana, se refiere a quien recibe esa calificación por haber sido justificado por Dios. Es decir, Dios es el que justifica y considera justificado a la persona que reconoce que es pecador, que se arrepiente de sus pecados, que acepta que Jesús murió en su lugar en la cruz y le entrega su vida a Cristo para convertirse y vivir procurando la santidad que le agrada a Dios. Eso es lo que la Biblia considera como justo o justificado. Y todo esto es posible no por la justicia humana, sino solamente por la gracia de Dios. Por otra parte, el término injusto en la Biblia no se refiere exclusivamente a la persona que comete injusticias. Todos, de alguna manera, en algún momento cometemos injusticias, sino que este término se refiere mayormente a aquel que no ha sido justificado por Dios. Y no ha sido justificado por Dios porque conscientemente ha rechazado a Jesucristo. Eso es lo que la Biblia llama injusto. Otra diferencia entre los justificados y los que no son justificados en la Biblia es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Inclusive aún aquellos que no conocen los mandamientos de Dios tienen escrita la ley moral de Dios en su corazón. Así lo dice el siguiente versículo, Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. En estos dos pasajes de Romanos 2, versículos 13 y 14, entendemos que los justos son los que practican la ley de Dios. Y aunque no conozcan la ley escrita de Dios en la Biblia, dice la palabra que Dios escribió la ley moral en el corazón de cada ser humano. Por ello, el apóstol Pablo dice claramente, por inspiración divina en estos mismos pasajes, que las personas no tenemos excusa delante de Dios. Ya sea que conozcan la ley o no la conozcan, porque esa ley está escrita en el corazón del hombre. Y esto de no tener excusa es ya sea para ser justificado o para ser condenado. Nadie podrá excusarse delante de Dios en el día del juicio. Esto también significa que nadie se salvará por mérito propio, pero también que nadie será condenado injustamente. Ya que a diferencia de los jueces humanos que están limitados cuando tratan de conocer la verdad y de averiguar la verdad de los hechos,
Dios no tiene problema con ello, porque Dios conoce todo. Dios lo sabe todo. Aún los secretos del corazón del hombre, Dios lo sabe. Los jueces terrenales dependen de las evidencias, dependen de los testimonios de los hombres, muchos de los cuales pueden ser falsos y mentir, aún bajo juramento. Y los jueces terrenales dependen de eso. Pero esto tampoco es problema para Dios, porque Él no necesita de testigos. Él ha visto personalmente todo lo que el hombre ha hecho. La verdad de los hechos está abierta y desnuda ante Él, como dice Hebreos 4:13. Y no solamente los hechos, las evidencias, sino que aún las verdaderas intenciones de cada acción del hombre son conocidas por Dios. A Él nadie lo puede engañar. Así que, considerando esto, podemos estar completamente seguros y confiados de que los juicios de Dios son justos, de que los juicios de Dios son siempre de acuerdo con la verdad. Además, el juicio de Dios es inevitable. Todo ser humano pasará por el juicio. Así lo dice Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Nadie podrá escapar al juicio de Dios. Los hombres podrán eludir a la justicia humana, pero nunca escaparán de la justicia divina. Al saber esto, en vez de huir de Dios, el hombre debería buscarle y rogar por clemencia y misericordia y que le perdone sus pecados por los méritos de Jesucristo y no esperarse al día del juicio final. Ciertamente el juicio que el hombre merece, Jesucristo ya lo pagó para aquellos que por la fe reciben la salvación de Dios. Aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados, ya su juicio fue pagado por Cristo. Así es que todo creyente, todo hijo de Dios, ya no pasará por el juicio ante el trono blanco, como dice la Biblia, sino será una comparecencia ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus obras. Para el injusto, dice la Biblia, que ese juicio final será el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Así lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuevamente, Dios pagará a cada hombre de acuerdo con sus obras. Esta es la realización de una justicia perfecta, una justicia objetiva basada en la verdad que Dios conoce. Dios evalúa las obras del hombre y le juzga de acuerdo con ellas. El castigo eterno para los injustos será equivalente a los delitos que haya cometido en vida. Asimismo, la recompensa eterna será según las obras de justicia para los justos. Esto significa que lo que hagamos en la tierra trasciende para la eternidad, ya sea para recompensa de obras justas o ya sea para condenación de obras injustas. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque todo lo que hacemos en esta tierra no pasa desapercibido para ti. Tú eres testigo, Señor, de todas nuestras acciones, tanto de las justas como las injustas. Aún las intenciones de nuestro corazón no te son ocultas y son abiertas delante de ti. Y por eso te damos gracias, Señor, por darnos este entendimiento y saber
que seremos recompensados los justos por las obras de justicia y que los injustos serán castigados por sus obras de injusticia, por haberte rechazado. Ayúdanos, Padre, a tener presente esta verdad en nuestra mente para que actuemos conforme a tu palabra, Señor, y no hagamos aquello que te desagrada, sino que procuremos en todo momento y en todo lugar hacer acciones de justicia, que en ello puedas encontrar tu complacencia, Señor, en nosotros por la obediencia, contentamiento, por rendirnos a ti, Señor. Y ayúdanos también, Padre, a llevarle esta palabra, Señor, al injusto, al impío, al pecador, para que tengas a bien, por medio de tu Espíritu Santo, convencerlo y así se arrepienta de sus pecados y te entregue su vida, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo esto que pedimos confiados, Señor, en ti y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.